El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. A veces olvidamos que la iglesia no es una construcción de madera o de cemento, ni una institución controlada por nombres o apellidos. Es un cuerpo vivo, edificado sobre un solo fundamento, Jesucristo. Y cuando ese fundamento se sustituye por egos, divisiones y rivalidades, el templo comienza a tambalearse. Pablo nos recuerda que no hay espacio en el reino para los cultos a la personalidad ni para liderazgos que fracturan o dividen. Somos templo de Dios, habitado por su Espíritu Santo. Cuidemos cómo edificamos, porque el día vendrá cuando todo será probado por fuego. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 23, titulada Somos Templo de Dios. Y el texto bíblico para este día se encuentra en el libro de 1 de Corintios, capítulo 3, los versículos 10 al 23. Y el texto áureo para este día se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 3, el versículo número 11, que lee de la siguiente manera: Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y hoy, mis amados hermanos, queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es cultivar una espiritualidad y un liderazgo que fomente la unidad cristiana. Y número 2, analizar las circunstancias y los factores que enfrentó la iglesia en Corinto y que motivaron a Pablo a escribir 1 de Corintios capítulo 3, los versículos 10 al 23. Y el vocabulario para este día son dos. El primero es maestro albañil, y la referencia bíblica que se trabaja es para designar a aquella persona que edifica. Es un trabajador de la construcción que edifica con ladrillos, con piedras, y que está encargado principalmente de los soportes de la obra o de la base de la obra. Y el segundo vocabulario es gracia, que viene del griego charis, y es la generosidad o favor de Dios mediante la cual manifiesta su inmenso amor y bondad hacia toda la creación. Y en el Nuevo Testamento, la gracia es manifestada por medio de la obra de Cristo Jesús, quien es aquel que nos redime en su sangre y que redime a todo el pecador, reconciliándolo con Dios. Y la gracia posibilita la fe como respuesta al don salvífico de nuestro Dios. Así que les invito a que podamos buscar en nuestras Biblias el libro de 1 de Corintios capítulo 3, los versículos 10 al 23, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Acaso no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio.
La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablos, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra que ha sido leída en nuestros corazones. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que de manera hermosa seas tú dirigiéndonos a través de esta experiencia. Señor, habla a nuestras vidas y que seas tú, Señor, tocándonos. Sobre todas las cosas, Señor, allá en las interioridades nuestras, y ayúdanos cada día a ser mejores hombres y mujeres tuyos, siervos tuyos, ministros tuyos, haciendo la misión que has puesto en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy estamos trabajando lo que es la primera carta a los Corintios, y como usted muy bien sabe, Corintios es una ciudad romana que tenía una gran influencia comercial, política y de igual manera cultural. Y esta ciudad, había allí una comunidad cristiana donde Pablo fue allí a visitarlos. Y la realidad es que Pablo amó mucho esta comunidad, pero de igual manera esta comunidad de fe en Corintios fue una comunidad que le dio, vamos a decirlo así, mucho dolor de cabeza a Pablo. De hecho, se escriben 2 cartas y se entiende, ¿verdad?, que hubieron otras cartas adicionales. Otros teólogos parten de que el contenido de estas 2 cartas que aparecen realmente no son 2 cartas, sino posiblemente más de 2 cartas y que fueron de alguna otra manera editadas para que cupieran en estas 2 cartas del libro de los Corintios. Pero aquí el detalle importante es que estas cartas, específicamente esta primera carta de Corintios, es una respuesta pastoral que está teniendo Pablo a una cantidad y múltiples crisis que estaba enfrentando la comunidad cristiana allí en Corintio. Y uno de los problemas más graves que existía allí era una división. Miren, no era cualquier división, era una división profunda que tenía la iglesia. Y esto a causa, ¿verdad?, de unas lealtades que había en esta iglesia hacia diferentes líderes. Allí la carta de Pablo a los Corintios, esa primera, nos habla de un Apolos, de un Cefas, y obviamente está Pablo, ¿verdad?, que es apóstol de Jesucristo. Y esta fragmentación que estaba ocurriendo allí en la comunidad cristiana de Corintios no solamente estaba afectando lo que era la unidad de la iglesia, sino que estaba debilitando el testimonio del evangelio. Y por eso es que vemos que Pablo responde con una claridad teológica, pero de igual manera con una urgencia pastoral, dejándole saber a la comunidad en Corintios que la iglesia pertenece a Dios, que la iglesia no pertenece a sus líderes, la iglesia no le pertenece ni a Apolo, ni a Cefas, ni al mismo Pablo, sino que le pertenece a Dios. Y el único fundamento es Cristo. Así que en esta lección que vamos a estar trabajando en este día, vamos a estar reflexionando un poco acerca de esta situación y de igual manera que podamos reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como líderes de edificar con sabiduría, reconociendo que somos templo del Espíritu Santo. Y obviamente, mientras estemos entrando en la clase, vamos a estar adentrándonos en el texto para poder discernir cómo es que debemos vivir y cómo es que tenemos que liderar, ¿verdad?, con integridad, con unidad y de igual importancia con humildad. Y esa palabra no la olviden porque vamos a hacer mucha referencia en este texto bíblico. Pero vayamos al análisis de la Escritura. Miren, los versículos 10 y 11, una de las cosas que Pablo quiere dejar claro es que el fundamento de la iglesia es Cristo. Y aquí es que vemos a un Pablo que se está identificando, ¿verdad?, como un perito arquitecto o
o un albañil, ¿verdad? O un maestro de obra. Y está dejando claro que la obra que se levantó en Corintios fue posible conforme a la gracia de Dios. Y fíjense que el lenguaje que está utilizando Pablo no es un lenguaje que es altivo, sino es un lenguaje que refleja humildad, pero de igual manera una conciencia vocacional. ¿Y cuál es esa? Bueno, que fue Dios quien lo llamó a él y fue Dios quien lo capacitó para poner ese fundamento. Así que este fundamento no es solamente una doctrina, sino es una estrategia, ¿verdad? Una estrategia de un Dios todopoderoso que quiso dar su vida por amor, por ti y por mí. Así que este es el fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Y por eso es que vemos a Pablo que está haciendo énfasis en el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo mismo. Así que el fundamento no es una doctrina, el fundamento es Jesús, Jesucristo. Y por eso es que vemos entonces que Pablo comienza a advertir y dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y fíjense, esta advertencia que hace Pablo es una advertencia pastoral, porque fíjense, Pablo está claro que el fundamento es Cristo y que sobre ese fundamento van a venir otras personas, porque eso es parte del orden natural de lo que es la vida y de lo que es la iglesia. Hay un fundamento que es Jesucristo, pero sobre ese fundamento van construyendo personas que Dios le permite ser parte de esa comunidad para que aporte, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu, dirigido en humildad, dirigido con gracia, dirigido, ¿verdad?, con un liderato sano y saludable. Así que Pablo le está diciendo a la comunidad que aquellos que vayan a sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo deben hacerlo con una responsabilidad ética, ministerial y espiritual muy alta. Y fíjense, una de las cosas que me encanta de Pablo cuando le está escribiendo a la comunidad en Corintios es que Pablo de alguna otra manera está corrigiendo esa visión personalista del liderazgo. Fíjense que se habla de un Cefas, se habla de un Apolo. Así que Pablo está corrigiendo a la iglesia y le está diciendo, tengan mucho cuidado cuando tengamos una visión de la iglesia que es en base a una figura de un liderato. Entonces, Pablo le quiere dejar saber a la iglesia que no se trata de quién es el que está liderando o dirigiendo, sino de qué se está construyendo y sobre quién se está edificando. Porque fíjense, Pablo lo deja muy claro y le deja saber a la iglesia que nadie tiene el derecho de sustituir el fundamento que es Cristo. Miren, aún si hay buenas intenciones, aquellos que traten de construir o sobreedificar sobre el fundamento, tienen que hacerlo como manda Jesucristo. Aunque tengamos las mejores intenciones, no podemos perder de perspectiva que es Cristo. Porque ¿saben qué? Si algo tenemos que dejar claro es que Cristo no puede ser desplazado ni compartido, ¿verdad? Como base de la iglesia. Cristo no puede sacarse de lo que es la base de la iglesia. No podemos sacar del fundamento a Cristo de nuestras iglesias. Y eso Pablo lo deja, miren, arrancando en esos primeros dos versículos meridianamente claros. Ahora, cuando vamos a los versículos 12 y 13, Pablo le hace una advertencia y les deja saber que toda la obra va a ser probada por fuego. Fíjense, Pablo comienza mencionando en estos versículos unos materiales que son simbólicos. Nos habla del oro, nos habla de la plata, nos habla de piedras preciosas, nos habla de madera, de heno, de hojarasca. Y fíjense, los primeros que mencioné son resistentes al fuego. Sin embargo, los últimos tres que mencioné se consumen
por el fuego, miren, de manera fácil. Y esto representa la calidad espiritual de lo que edificamos como líderes y como iglesia. Me explico. Cuando se habla del oro, de la plata y las piedras preciosas, esto simboliza, mis amados hermanos, aquellas enseñanzas que son sólidas. El servicio genuino, lo que es el discipulado fiel. Estamos hablando de esas comunidades que están centradas en el Evangelio. Cuando hablamos de estructuras hechas en madera, en heno y en hojarasca, esto representa aquellas estructuras que están huecas. Podemos decir ministerios que están centrados en la imagen de un líder. Podemos decir que esto representa aquellas doctrinas que son superficiales o iglesias que lamentablemente son construidas alrededor de una sola persona o alrededor de una personalidad. Y fíjense que Pablo le deja saber a ellos ante esta situación que el fuego va a ser lo que los probará. Y fíjense que el fuego, cuando usted lee la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, es símbolo, ¿verdad?, de ese juicio divino. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, ese símbolo, esa figura del fuego, estamos hablando de ese juicio divino escatológico. Estamos hablando del día del Señor. Y fíjense que Pablo entonces le está dejando saber a ellos que todas nuestras obras van a ser evaluadas. No por el tamaño, no por la visibilidad, no por la popularidad que tengamos en las redes o en la prensa o lo que sea, sino por su fidelidad al Evangelio. Y fíjense que Pablo lo que le está haciendo a la iglesia en Corinto y al liderato es una invitación a que se sienten a discernir, que disciernan cómo estamos construyendo. ¿Estamos construyendo sobre Cristo o estamos construyendo sobre una personalidad? Construyendo alrededor de quizá ministerios centrados en personas. ¿Dónde estamos construyendo y cómo estamos construyendo? Los versículos 14 y 15, Pablo entonces les deja saber que hay una recompensa, pero de igual manera hay una pérdida. Fíjense que si el fuego se da y lo que es el oro, la plata y las piedras preciosas se mantiene o resiste, en otras palabras, si la obra resiste, miren, habrá recompensa. Pero si se quema, habrá pérdida. Pero no se sienta mal, aunque el obrero sea salvo. Así que se puede perder lo que se construyó, pero la persona sigue siendo salva. No se trata de un asunto de salvación, estamos hablando de un asunto de legado. Entonces Pablo está distinguiendo entre lo que es la salvación y la fidelidad en el liderazgo. Piensen que el mensaje que está dando Pablo lo está dando como una advertencia, no como una condena. Ciertamente, usted y yo sabemos que hay consecuencias cuando edificamos mal. Cuando edificamos mal, la iglesia sufre. Cuando edificamos mal, el testimonio se empaña. Cuando edificamos mal, la misión se debilita. Y eso es lo que Pablo le está dejando saber a la iglesia en Corintios. Despierten, disciernan lo que está sucediendo. Así que este versículo, especialmente estos dos, de igual manera, nos dejan también ver la misericordia de Dios. Y nos deja saber que la salvación es por gracia y no por obra. Gracias a Dios por eso. Pero también nos está enseñando que las decisiones y las actitudes ministeriales nuestras, las decisiones y las actitudes nuestras como líderes en nuestro liderazgo tienen consecuencias. Así que un líder puede salvarse, pero su legado ser nulo. Por eso es que vemos que Pablo no está, ¿verdad?, promoviendo temor, miedo, sino una urgencia ética y espiritual. ¿Qué tipo de legado está dejando cada creyente? ¿Qué clase de iglesia estamos dejando
a las nuevas generaciones. ¿Qué clase de iglesia estamos edificando hoy en día? Y esto que nos exhorta el Espíritu en este día, a través de esta clase, es una invitación a que podamos discernir. Y que el discernir se trata de vernos hacia adentro, observarnos, mirarnos con detenimiento y hacerlo con urgencia. No promoviendo miedo, no. Con una urgencia ética, con una urgencia espiritual. Porque estamos hablando de legados. ¿Qué legado queremos dejar? Los versículos 16 y 17, entonces Pablo entra y les deja saber a los corintios que somos templo de Dios. Y me encanta la imagen que trae porque es una imagen que es impactante. Miren cómo lo hace. A través de una pregunta dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿Acaso usted se los olvidó que somos templo de Dios? Fíjense, una de las cosas que está Pablo afirmando es este elemento de la comunidad. La comunidad como ese espacio de la presencia divina, no solamente del individuo, está hablando de una comunidad que es espacio de la presencia divina. No podemos olvidarnos que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, es necesario esa presencia divina en el cuerpo, en la comunidad. Y fíjense que lo que Pablo está haciendo aquí es una afirmación eclesiológica radical. Pablo le está diciendo a los corintios, la iglesia es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Ya no son los templos, como estudiamos en clases pasadas, que el templo fue destruido en el 70 después de Cristo por Roma. Así que Pablo está haciendo una afirmación eclesiológica radical. Ahora la iglesia, todos nosotros que somos comunidad, es donde habita el Espíritu Santo. Y entonces fíjense que Pablo está constantemente dejándole saber a la comunidad en Corintio, y especialmente en esos versículos, que aquellos que destruyen el templo con divisiones, con problemas, con chismes, dice el texto bíblico que quien destruye el templo o la comunidad será destruido por Dios. ¿Sí? Eso está en la palabra. Así que esta declaración, amados hermanos, es fuerte, pero de igual manera es necesaria pastoralmente. Es importante que nosotros entendamos que las divisiones, los escándalos, el poder mal administrado, las rivalidades ministeriales y todas las demás cosas no solo dañan las relaciones humanas, sino que afectan al cuerpo de Cristo. Afectan el templo del Espíritu. Y atentar contra la unidad y la santidad de la iglesia es atentar contra la morada de Dios misma. Y tenemos que empezar a ver esto de esa manera. Así que Pablo le cambió la imagen. Ya no somos quienes construimos, no somos constructores, somos templo. Y el Espíritu Santo habita en la comunidad. Dicen, esta afirmación que está haciendo Pablo, yo creo que es una de las afirmaciones más elevadas que podemos ver en el Nuevo Testamento. Está diciendo que la iglesia no es un edificio físico, sino una comunidad espiritual consagrada. Y atentar contra esa unidad, con divisiones, con egoísmo, con abusos de poder, es atentar contra el mismo templo de Dios. Vayamos a los versículos 18 y 20. Entonces, Pablo les deja saber que la verdadera sabiduría es la de Dios. Y le está diciendo, la sabiduría humana es la que divide. Aquella sabiduría que se gloría en líderes, aquella sabiduría humana que lo que promueve son las divisiones, los bandos. Fíjense, para Dios eso es necedad. Y por eso queremos que Pablo cita porciones de Job y del libro de los Salmos para confirmar que Dios ciertamente desmascara la supuesta astucia, ¿verdad?, de aquellos que son sabios de este mundo.
Y si algo estaba presente en Corinto, era la arrogancia intelectual y la arrogancia espiritual, que lo que estaba haciendo era alimentando el sectarismo y la división. Y vemos que Pablo responde y dice, quien quiera ser sabio debe hacerse ignorante. Y lo que está diciendo Pablo es, debe hacerse humilde y dependiente de Dios. Fíjense, esa sabiduría, la que es humilde y la que es dependiente de Dios, no se mide ni por la retórica. Esa sabiduría no se mide por el carisma, ni por los gritos, ni por los saltos, sino por la cruz de Cristo y su poder transformador. Por lo tanto, estas referencias que vemos aquí de Job y de los Salmos, lo que está haciendo es reforzando que Dios revela su verdad a los sencillos, a los humildes. Y en la iglesia no hay espacio para el orgullo que se disfraza de sabiduría espiritual. No hay espacio. Culmina Pablo con los versículos 21 y 23, donde hace una afirmación de mucha esperanza. Dice, todo es vuestro, pero ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Por lo tanto, el liderazgo no es para competir ni dividir, sino para compartir, para edificar, para servir. No olvidemos que Cristo es el Señor de la iglesia, y todos los que le servimos a Dios, estamos al mismo nivel bajo su autoridad. Concluyo con esto. Hoy en día estamos viviendo un tiempo donde se idolatra o se le da cierto valor mayor a lo que es el liderazgo carismático, que a veces lo que hace es que eclipsa o nubla lo que es el mensaje de Cristo. Y la lección que trabajamos en este día nos está haciendo un llamado urgente, y lo está haciendo el corazón de la iglesia. Nos recuerda que ninguna comunidad cristiana debe construirse sobre nombres, sobre estilos ni estrategias humanas, sino sobre Jesucristo. Y la verdadera espiritualidad no genera ni bandos ni divisiones, sino que la verdadera espiritualidad trae unidad. La verdadera espiritualidad no alimenta el ego, sino que entrega el ego a los pies de la cruz. Por lo tanto, los líderes, cada uno de nosotros, estamos llamados a resistir la tentación del protagonismo. El Señor los reprenda. Estamos llamados a resistir esa tentación del protagonismo. Culmino con esto. Henry Nouwen, que es un gran escritor, teólogo, dijo lo siguiente: el liderazgo espiritual no consiste en controlar, sino en pastorear con compasión. Y otro teólogo, Lovett Wims, dice que liderar es discernir y encarnar la visión de Dios y no la de uno mismo. Así que nadie diga, esta es la iglesia de fulano, de mengano, sino que empecemos a decir, esta es la iglesia de Cristo. Y si entendemos esto, viviremos como verdaderos templos del Espíritu. Y la pregunta que permanece ahora es, ¿qué materiales estamos utilizando hoy para edificar la iglesia? Que cada uno de nosotros tengamos el temple y de igual manera hagamos el ejercicio espiritual de en dónde estamos y cómo estamos sobreedificando, porque llegará el día. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes. Gracias por permitirnos ser parte del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a vivir en santidad y en unidad. Espíritu Santo, ayúdanos para que nos des la sabiduría para manejar nuestras diferencias de forma responsable. Y te pedimos, Señor, que alejes de nosotros lo que es la soberbia, aquello que crea divisiones. Y permite, Señor, que nuestros actos sean para unir al pueblo y no para separarlo. Solo tú, Señor, eres el único fundamento y Señor de la iglesia. Y por eso te adoramos. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.